ustedes para siempre. Gloria a Dios, ¿no? Por este regalo, por esta promesa. Dios nos da a su Espíritu Santo para estar con nosotros, ¿hasta cuándo? Para siempre. Dile que tienes un lado, para siempre. ¿Verdad? Dios te dio al Espíritu Santo porque quiere estar contigo para siempre. Así que sigo. Dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Fíjate, una parte o del carácter del Espíritu Santo es que Él nos va a guiar a toda verdad. Él va a destruir y disipar toda mentira, ¿verdad? Que las filosofías de este mundo, ¿verdad? Nos dan constantemente a través de toda la mercadotecnia, todo lo que existe a nuestro alrededor. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Amén. Y sigue a continuación. Dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Lo que Jesús les está diciendo, el Espíritu Santo está con ustedes porque está en mí, pero después de que yo resucite, y lo podemos leer ahí en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo vendrá a ustedes. El mismo Espíritu que está en mí ahora va a habitar en ustedes. Ahora déjame decirte algo, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo si venía y tomaba a las personas que estaban liderando el pueblo de Israel, ¿sí? O tenían una instrucción clave en ese momento de la historia, ¿verdad? Hay unos hombres que se llamaban Aholiab y Ahitofel, que vino el Espíritu Santo sobre ellos para construir el tabernáculo de Moisés y le dio las habilidades especiales para construir este tabernáculo. Pero solamente el Espíritu Santo venía a algunas personas. Pero lo que Jesucristo está diciendo acá, que a través de su sangre derramada en la cruz, Él nos iba a dar esta promesa. Ahora el Espíritu Santo estaría en cada uno de nosotros. Y ese es un regalo de Dios. ¿Cuántos están agradecidos por Dios, por el Espíritu Santo? Amén, ¿verdad? Y ahora todo el que lo pide y lo desea, el Espíritu Santo viene y mora en cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que hace deseable a la iglesia de Jesús es que el Espíritu Santo, su presencia está entre nosotros. Amén. Eso es lo que la vuelve deseable. Y fíjate, quiero seguir. Dice, no los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Fíjate, esto es increíble. Me está recordando un versículo que está en Romanos 8:15, que dice que el Espíritu nos va a adoptar, ¿verdad? Y ahora vamos a llamarnos hijos de Dios y vamos a poder decir, Abba Padre. Lo que Jesús está diciendo, yo no los voy a dejar huérfanos. Ahora, fíjate, los discípulos estaban tristes porque Jesús estaba a punto de ser crucificado. Estaba a punto de ascender a la diestra del Padre. Y ellos están tristes porque dice, se va nuestro amado, se va, ¿verdad? Nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro discípulo, nuestro rabino, ¿verdad? Y Jesús le dice, pero el Espíritu Santo va a venir, ¿verdad? Y no los va a dejar huérfanos. Él va a estar con ustedes, ¿verdad? Él los va a hacer parte de la familia de Dios. Y ahora tú y yo, a través del Espíritu Santo, podemos decir que tenemos un Padre celestial. Amén. Así que es lo que está diciendo Cristo. Qué promesa tan hermosa. Dice, dentro de poco el mundo no me verá más. O sea, yo voy a ascender, no voy a estar aquí, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Dice, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes, ¿verdad? Pero me gusta, fíjate, esta declaración de amor que está diciendo Jesús. Dice, ustedes estarán de mí. Como diciendo Jesús, yo voy a estar en la diestra del Padre, pero yo voy a estar recordándolos constantemente. Ustedes van a estar en mi corazón, ¿verdad? Ustedes van a estar en lo profundo de mí porque los amo. Ajá, es lo que está diciendo Jesucristo. Entonces, fíjate, es interesante porque dice, y ustedes, ¿verdad? Vivirán a través de esta verdad. Y yo voy a estar en ustedes a través del Espíritu. Y sigue el verso 21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos, ¿verdad? Qué glorioso. Hay algo que me gusta de las Escrituras, es encontrarme en ellas, ¿sí? Y fíjate, en esta parte de la historia, Jesús no solamente le está dando esta promesa a 12 hombres, a 12 discípulos, sino le está dando una promesa a toda la iglesia que iba a nacer a partir de la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Y somos tú y yo. Cuando yo veo esto digo, Jesús está hablando de mí, que el Espíritu Santo iba a venir en mi vida y me iba a guiar, ¿verdad? Y me iba a dar la dirección correcta. Entonces, para ir resumiendo un poquito de esto, el Espíritu Santo es una promesa. Dile que tienes a un lado, el Espíritu Santo es una promesa. Es una persona, ¿verdad? Es una persona de la Trinidad, el Consolador, ¿verdad? Y Él también
es parte de toda la creación. Si tú y yo leemos Génesis capítulo 1 versículo 2, dice que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Significa que el Espíritu, ¿verdad?, ha estado, está y va a estar mañana. Gloria a Dios por eso, amén. Sí, entonces esto yo quería, ¿verdad?, que pudiéramos juntos mirar esta promesa, porque nosotros necesitamos saber algunas cosas importantes del Espíritu. Ya te mencioné una, ¿verdad? Dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. Él nos revela las verdades de Dios, nos ayudará a entender su verdad, o sea, la palabra, y nos va a guiar a Cristo Jesús. A medida que tú y yo leamos la palabra, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos va a revelar lo que Dios nos quiere decir a través de ella. Pero nosotros tenemos que empezar, ¿verdad?, a disciplinarnos en este libro hermoso. Tenemos algo hermoso que son las palabras de Dios escritas, ¿verdad? Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, ¿verdad?, de lo que Dios quiere hablarnos. Otra cosa que el Espíritu hace, o que debemos saber de Él, es que el Espíritu convence de pecado. Juan capítulo 16 versículo 8, ¿verdad? Jesús sigue hablando de esta promesa en el capítulo 15 del capítulo 16 y dice: el mismo Espíritu Santo va a convencerlos de pecado. Yo le decía a una persona: mira, mis palabras voy a intentar persuadirte para que dejes de pecar, para que dejes de fallar, pero tal vez no me va a hacer caso a mí. Pero yo voy a orar para que el Espíritu te convenza de pecado y entonces te lleve a una vida de arrepentimiento, y entonces provoque esta vida de arrepentimiento frutos en cada uno de nosotros, amén. Así que el Espíritu Santo también se encarga de convencernos de pecado. Él nos va a decir: no sé, Carlos, ¿verdad?, estás fallando acá, estás pecando acá. Pero fíjate, la intención del Espíritu Santo no es señalar el pecado, no es decir, eres un pecador. No, la intención es: mira este pecado en ti, ¿verdad? Quiero convencerte de que necesitas arrepentirte para entonces comenzar a vivir una vida en libertad. Gloria a Dios por eso, ¿no? Amén, ¿verdad? Así que también el Espíritu Santo, fíjate, versículo 26 del mismo capítulo 14. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo les he dicho. Entonces, una parte que el Espíritu Santo hace: recordarnos las palabras de Cristo Jesús, recordarnos las palabras del Dios que tú y yo seguimos. Y vaya que necesitamos esto en nuestra vida, ¿verdad? Van a haber situaciones en nuestro día a día y vamos a necesitar una palabra de Dios para que nos pueda consolar, para que nos pueda fortalecer, para que nos pueda guiar, amén. Sí, cuando, no sé si te ha pasado, pero has estado en una prueba y de repente te acuerdas, no sé, el Salmo 23, ¿alguien se lo sabe? Ahora, Dios es mi pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque Él va a estar conmigo. Y entonces eso te da aliento en tu espíritu, no cambia tu circunstancia, ¿verdad? Pero sí te mantienes firme y fiel al Señor, y eso genera en tu espíritu fortaleza, amén. Así que necesitamos, ¿verdad?, reconocer que el Espíritu Santo nos va a recordar las palabras que tú y yo necesitamos escuchar en el momento, ¿verdad?, que estemos, en la temporada en la que estemos. Necesitamos las palabras de Dios en nuestra vida, amén, ¿verdad? Hay una parte ahí en Efesios, cuando empieza a hablar acerca del matrimonio, ¿verdad? Dice, sujétense los unos a los otros. Y luego hay una parte, un versículo donde dice: y lávense, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como un lavacro, ¿verdad?, que nos va a lavar. La palabra de Dios nos va a lavar de toda esa maldad que hay en nuestro corazón, de todas esas malas intenciones que hay en nuestra mente, ¿verdad?, de estos pensamientos negativos. Entonces la intención del Espíritu Santo es recordarnos la palabra de Dios para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos, amén. Dile a que tienes a un lado, ¿verdad?, el Espíritu Santo te va a recordar la palabra de Dios para purificarte. Vamos, díselo al que tienes ahí. Ahorita ya lo leíamos, ¿verdad? El Espíritu Santo también va a estar con nosotros hasta que Cristo venga por segunda vez. Y otra parte importante que el Espíritu Santo hace, hay muchas, pues pudiéramos pasarnos aquí toda la noche hablando de todas las cualidades del carácter del Espíritu Santo, pero otra cualidad es que el Espíritu nos cuenta y nos prepara para lo que viene por delante, amén. Sí, la Biblia nos enseña qué es lo que viene por delante, y el Espíritu va a estar recordándonoslo para que nosotros podamos tener la esperanza firme, ¿verdad?, en estas riquezas
de gloria que Cristo nos ha prometido. Él nos ha prometido una eternidad con Él, y el Espíritu Santo se va a encargar de recordarnos. Cuando estés en un momento de dificultad, Él te va a decir: tranquilo, esta prueba momentánea, esta pequeña tribulación momentánea va a pasar, ¿verdad? Pero va a haber una eternidad con Cristo, en donde ya no va a existir el dolor, en donde la maldad ya no va a dominar nuestras emociones y nuestra mente, ¿verdad? Va a existir una eternidad en donde seremos transformados como Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso, amén. Dale un aplauso a Dios por eso. Así que Él nos va a recordar lo que está por delante, lo que está por delante. Entonces, otra parte importante, ¿verdad? Necesitamos tú y yo, ¿verdad?, empezar a tener o fortalecer nuestra vida de intimidad con el Espíritu Santo. Estamos relacionarnos con Él. Esta es la vida en el Espíritu. Ahora, ¿por qué necesitamos para tener una comunión, una intimidad con el Espíritu Santo? Porque Pablo nos enseña, ahorita voy a leer en Romanos capítulo 8, que hay dos formas de vivir, ¿verdad? Vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Ajá. Y a medida que tú y yo tengamos una intimidad, una relación con el Espíritu Santo, va a fortalecer, ¿verdad?, esta dirección en el Espíritu. Sí, así que no sé si te ha pasado, antes de seguir y leerte los versículos que quiero leer, no sé si te ha pasado, pero hay luchas que tienes en tu interior. Hay tentaciones con las que estás luchando. Hay pensamientos con los que estás luchando. Hay pecados con los que estás luchando. ¿A alguien le pasa o soy el único? ¿Verdad? Alguien dice: no, yo soy santo, soy como un ángel aquí celestial. No, ¿verdad? ¿Sí? Yo sigo batallando con muchas cosas. Por eso necesito ir a la palabra para entender lo que Pablo nos dice acerca de esta vida en el Espíritu. Así que quiero que lo leamos juntos. Romanos capítulo 8, versículo 5, ¿verdad? Poniendo esta pauta de quién es el Espíritu. Porque quiero decirte algo: el Espíritu Santo no es solamente un poder, es una persona a la cual tú y yo tenemos que amar, aprender a amar día con día, ¿verdad? Pero no solo eso, si es una persona a la cual tú y yo tenemos que cederle todos nuestros derechos y necesitamos depender de Él. Amén. ¿Alguien acá quiere depender del Espíritu Santo? Mira, si tú y yo dependemos del Espíritu Santo, cosas impresionantes vamos a ver en nuestra vida. Sí, porque el Espíritu Santo, ¿qué dice? Nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu nos va a convencer y nos va a transformar. El Espíritu Santo nos va a dar esperanza y nos va a dar paz. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces fíjate, Romanos 8 versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces fíjate lo que es la pauta que está poniendo aquí Pablo. Si los que están en la carne van a estar pensando en la carne, pero los que saben cuáles son las cosas del Espíritu van a enfocar su mente a las cosas del Espíritu. Entonces, por lo tanto, Pablo nos está dejando, ¿verdad?, una elección, y tú y yo necesitamos empezar a decidir qué es lo correcto y lo que tú y yo necesitamos. Si yo me enfoco en pensar en la carne, entonces la carne me va a definir, ¿sí? Pero si yo me enfoco en pensar en las cosas del Espíritu, el Espíritu va a comenzar a definirme. Amén. Quiero ir más adelante, fíjate. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Esta es la recompensa de vivir en la carne, ¿verdad? De darle la autoridad a la carne. Ahora fíjate, porque tú y yo estamos viviendo en este cuerpo que lucha cada día constantemente con tentaciones y cosas de este mundo que este mundo nos ofrece, ¿sí o no? Y Pablo no está diciendo, o sea, porque tú estás ahí, ¿verdad?, entonces la paga va a ser muerte. No está diciendo, ¿verdad?, sino que si tú le das el poder a la carne, entonces eso va a ejercer muerte sobre nosotros. Y entonces continúa y dice: pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Increíble, ¿verdad? Si tú y yo nos enfocamos y nos ocupamos en las cosas del Espíritu, nos va a propiciar vida y paz. Amén. Así que dile que tienes a un lado, ¿verdad? Si tú te ocupas en el Espíritu, va a darte vida y va a darte paz. Amén. Esa es la recompensa de esta vida en el Espíritu, ocuparnos de las cosas espirituales. ¿Cuáles son estas cosas espirituales? Obviamente es venir a la iglesia, congregarte, ¿verdad? Pero otra parte importante que a veces se nos olvida, ahorita ya hablaba al principio, ¿verdad? La lectura de la palabra. Estas son las cosas espirituales,
Ahora Pablo dice en Efesios: los bendigo con toda bendición espiritual. O sea que Él quiere que Dios nos bendiga en nuestro crecimiento espiritual. ¿Y sabes cómo vamos a ejercitar este músculo del Espíritu? A través de la oración y a través de la palabra, a través de congregarnos, ¿verdad? Por eso lo que decía ayer, hace rato el pastor Luis: vengan mañana a orar, porque Dios le gusta cuando tú y yo lo buscamos y oramos con Él, pero también en una comunidad, ¿sí? Porque déjame decirte algo: la presencia de Dios está en todos lados. Él es omnipresente. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Amén. Pero donde hay corazones que dicen: quiero estar aquí, donde hay una comunidad que está diciendo: Señor, te deseamos, y está orando, entonces la presencia de Dios se manifiesta. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, entonces olvídate, hermano, ¿verdad? Puede ser que en ese momento de oración el Espíritu te tome, ¿verdad? Y te dé la fuerza para vencer ese pecado. Y de repente, ¿verdad? Vengas y estés poniendo delante de Dios a tu familia, y llegues a tu casa y llegue tu hijo y diga: mamá, estoy arrepentido, quiero entregar mi vida al Señor. Pero si nosotros no estamos y despreciamos esta vida en el Espíritu, no lo vamos a poder ver. Amén. Por eso Él nos está convocando. Pablo nos está invitando a dedicarnos, a ocuparnos, ¿verdad?, de la vida en el Espíritu, porque eso va a darnos paz. ¿Necesitas paz acá, alguien? Ocúpate de la vida en el Espíritu. Ora, lee la Biblia, ¿sí? Comienza a leerla. Si dices: yo tal vez no tengo mucho tiempo sin leerla, hoy es un buen día para comenzar. Y vas a empezar a ver el fruto que va a traer en tu vida, el crecimiento espiritual que va a traer a tu vida la palabra y la oración. Amén. Así que no dejes esto de lado. Hay muchas cosas, ¿verdad?, espirituales que hay que atender, pero yo pudiera, ¿verdad?, decir estas tres cosas: la oración, la palabra y la comunidad, la vida de iglesia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la iglesia somos edificados los unos a los otros. Dice Pablo, ¿verdad? Lleven las cargas los unos a los otros. Así que la persona que está a tu lado, la persona que está atrás, adelante de ti, ¿verdad?, es parte de esta comunidad, ¿verdad? Y Dios nos puso acá para poder nosotros animarnos en el Espíritu a seguir avanzando hasta la meta del supremo llamamiento. Amén. Sí, gloria a Dios por eso. Así que bien, vamos a seguir. Luego yo me quedo en una parte y le sigo. Pero vamos a seguir adelante. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿verdad? Porque existen estos dos caminos. Si vivimos influenciados y gobernados por la carne, vamos a agradar a la carne. Pero si vivimos cerca de Dios, y a pesar de las luchas que tenemos constantemente, estamos ahí permaneciendo cerca de Dios, entonces vamos a agradar a Dios. Una pregunta importante en nuestra vida es: el día de hoy, ¿a quién estoy agradando más? ¿A la carne? ¿A mi pecado? ¿O a Dios? ¿Verdad? Porque estoy respondiendo a través de la búsqueda de Dios. Amén. Así que sigue diciendo: mas ustedes no viven según la carne. Fíjate lo que está diciendo Pablo acá. Dice: ustedes, en la carne, ¿verdad?, ya no tiene poder sobre ustedes, porque Cristo venció el pecado en la cruz del Calvario. Y puede surgir esta pregunta: pero sigo batallando, ¿sí? ¿Verdad? Pero Jesús en la cruz le quitó todo poder al pecado para condenarnos a ti y a mí, y nos dio una vida en el Espíritu para que la condenación deje de estar en nosotros y podamos vivir en la libertad de Cristo. Amén. Así que esta es la idea del Señor. Dice: si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Voy a leerlo de antes. Dice, atrás: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Hay alguien acá que tenga el Espíritu de Dios en su corazón? Amén. Tú y yo somos todos nosotros. Gloria a Dios por lo que está diciendo Pablo. Dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto está hablando de una pertenencia, ¿verdad? Tú y yo le pertenecemos a Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces hay varias cosas, ¿verdad? Ahorita yo te estaba hablando en este versículo de que hay dos formas de vivir la vida: en el Espíritu o en la carne. Así que la vida en el Espíritu, ¿verdad? La vida en el Espíritu es la influencia que tiene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Una buena pregunta es: ¿cuánta influencia tiene el Espíritu Santo sobre mi vida? ¿Sí? ¿Cuánto lo obedezco? ¿Cuánto lo estoy escuchando? ¿Verdad? ¿Cuánto estoy cerca de Él? Porque la intención del Espíritu Santo es guiarnos, amados, ¿verdad? Es darnos la sabiduría que necesitamos,
es aconsejarnos, ¿verdad? Tal vez aquí tus pastores, líderes te aconsejan. Mira, empieza a ver al Espíritu a través de ellos, porque ellos tienen al Espíritu y están orando qué consejo te van a dar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a ser directo, porque va a ser el consejo que nuestro corazón, nuestra alma necesita, amén. Así que necesitamos la influencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida para poder andar en el Espíritu. Mire, déjeme decirle algo. Lo que pasa con la religiosidad es que a veces pensamos que andar en el Espíritu Santo, ¿verdad?, es andar haciendo como cosas muy espiritualoides. Era como, oh sí Señor, acá está, no sé, ¿verdad? Cosas como, oh sí, ¿verdad? De repente, una vez estaba ahí un hermano ahí, y estaba ahí abajo, con otro hermano discutiendo. Y el chiste es que le ganó la carne y empezó a decirle groserías al hermano, ¿verdad? Y yo lo estaba viendo así de, híjole, ¿qué hago? ¿No? Y estaba ahí un poco nervioso. ¿Qué hago? ¿Los separo? ¿Los dejo que se peleen para aventarme esa pelea? ¿Va a estar buena? ¿Se va a poner buena? No es cierto, ¿verdad? Y de repente, fíjate lo que hace el hermano, ¿verdad? Entonces está ahí diciendo groserías y de repente se detiene, así empieza así. Y digo, no hermano, no, o sea, no, la intención de la influencia del Espíritu Santo no solamente es en demostrar, querer demostrarlo, ¿sí?, sino empezar a vivirlo. La vida en el Espíritu es una vida, ¿verdad?, que vive en constante transformación. Amén. El Espíritu quiere transformarnos. El Espíritu quiere renovarnos. Déjame decirte algo, es más espiritual un hombre, ¿verdad?, que decide cambiar su vocabulario, ¿sí?, que a lo mejor un hombre que viene y usa palabras muy cristianoides. Esa es una persona espiritual. Una persona espiritual, ¿saben quién es? El que trata bien a su esposa, el que la ama, ¿sí?, el que la perdona. Porque mira, una intención de la vida en el Espíritu es que tú y yo comencemos a parecernos a Cristo Jesús. Esa es la intención del Espíritu Santo, que tú y yo empecemos, ¿verdad?, a parecernos más y más a Cristo Jesús, que hablemos como Él, que pensemos como Él, que actuemos como Él, que tengamos el carácter de Él, amén. Si tú lees los evangelios, ¿cómo era Jesucristo? Era paciente, manso, humilde, ¿verdad? Exhortaba, disciplinaba también, era justo, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo acá conmigo? ¿Sí? Y todas estas cosas que tú ves en Jesucristo, todas estas cosas que dices, wow, Jesucristo era tan paciente, pues el Espíritu Santo dice, eso que tú ves y que aprecias es lo que yo quiero formar en ti. Qué increíble, ¿no? Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Entonces, hay consecuencias y hay promesas según la vida que tú y yo elijamos. Si elegimos vivir en la carne, o sea, darle el poder a la carne, entonces la consecuencia va a ser muerte. Pero si elegimos vivir esta vida en el Espíritu, la promesa va a ser vida y paz. Amén. Así que solo hay una condición para poder vivir en el Espíritu, y es haber sido realmente convertido, es haber sido, ¿verdad?, o permitido al Espíritu Santo venir a nuestra vida y gobernarnos. Sí. Fíjate, dice un versículo más: nosotros no vivimos según la carne, ahorita lo leíamos, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ¿verdad?, el Espíritu Santo está diciendo, yo quiero formar a Cristo en ti. Y fíjate, quiero leerte otro versículo. Ve conmigo ahí a Juan capítulo 15, versículo 5. Quiero hablarte de esto, ¿va? El Espíritu Santo dice, quiero, ¿verdad?, que tú te formes y que te parezcas más a Jesucristo. Ahora, lo decía en estos días en una clase, ¿va? Los primeros cristianos no se les llamó cristianos. ¿Sabes cómo se les llamó? Pequeños Cristos. Pequeño porque no podía ser superior a Cristo, pero Cristo porque se parecían a Jesucristo. Entonces a los discípulos de Jesús le empezaron a llamar pequeños Cristos porque decían, estos son iguales a su líder, estos son iguales a su maestro, ¿verdad? Y la intención de Dios en nosotros es que digan, mira a estos pequeños Cristos que no son superiores, pero se están pareciendo cada vez más a Él. Amén. Esa es la intención de Dios. Entonces fíjate, Juan 15 versículo 5. Déjame decirte algo, es imposible que alguien pueda vivir en el Espíritu si no tiene el Espíritu de Cristo morando dentro de él. Porque Jesús nos enseña esto por medio de esta metáfora que vamos a leer. Fíjate, dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. O sea, yo soy la raíz, el tronco, el que le da vida a las ramas que están colgando, ¿verdad?, de esta vid. Entonces dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice ahí?
nada pueden hacer. Entonces fíjate qué increíble lo que Jesús está diciendo. Está diciendo, si tú permaneces en mí, si tú vienes y comes de mí, te alimentas de mí, entonces tu vida va a llevar mucho fruto. ¿Qué clase de fruto quieres dar el día de hoy? ¿Verdad? Es una pregunta para ti y para mí. ¿Qué clase de fruto queremos dar el día de hoy? ¿Queremos dar el fruto de la paciencia? ¿El fruto de la misericordia? Necesitamos permanecer en Cristo. Necesitamos estar firmes, estar cerca de Cristo, porque si yo permanezco en Cristo y estoy unido a Él como este pámpano, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios va a reproducir en mi vida? Él va a reproducir en mi vida el carácter de Cristo, porque todo árbol da según su especie. Amén. Entonces, si tú y yo estamos pegados a Cristo, entonces el Espíritu va a formar su carácter en mí. Amén. ¿Sí? Entonces yo siempre que le digo a una persona, ven, mira, quiero hablar contigo, estamos ahí conversando, le digo, mira, quiero darte una palabra. Si tú la recibes en la carne, te vas a ofender, pero si la recibes en el Espíritu, te puede transformar, ¿sí? Y vas a tomarla y vas a atesorarla, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Y si utilizamos la palabra, ¿verdad?, para nuestra vida, para nuestro espíritu, entonces va a formar a Cristo en nosotros. Porque el propósito por el cual Dios nos amó a ti y a mí y nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no es para que fuéramos exitosos, ricos, ¿verdad?, como la gente que vemos en televisión, sino para replicar la imagen de su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Fíjate, y dices, ¿en serio crees? ¿Dónde dice eso? Fíjate, vamos a leerlo juntos. Romanos 8, versículo 28 y 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Ahora fíjate muy bien, dice a los que ¿qué? Aman a Dios. Usamos mucho este versículo, pero esta es una buena pregunta. ¿Estoy amando a Dios, verdad? Tanto así que todas las cosas que vivo en mi día a día me están produciendo un bien. Porque los que aman a Dios lo aman en las pruebas, en las dificultades, arriba pero también abajo, ¿sí? Hay una palabra que aparece en el libro de Job, y esta palabra se llama hupomone, que significa fidelidad bajo presión. Y Job es un ejemplo de ello. Aprendió a ser fiel a su Dios, aprendió a ser ese hombre justo bajo la presión que estaba viviendo. Se le fue quitado todo, pero él siguió permaneciendo, ¿verdad?, amando al Señor, y todo lo que vivió le produjo un bien. Y tú puedes ver su historia, ¿verdad? Él termina diciendo, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora puedo ver más de ti, amén. Hay otro hombre en la Biblia que es José, ¿verdad?, que sus hermanos lo vendieron, terminó como esclavo, terminó en la cárcel. Y la palabra que utiliza al final cuando sus hermanos vienen, ¿verdad?, arrepentidos de todo lo que hicieron, él les dice, hey, no se preocupen, el mal que ustedes planearon para mí, Dios lo usó para mi bien. Oh, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Así que tú y yo, si aprendemos a caminar en esta vida en el Espíritu, vamos a aprender que toda circunstancia, ¿verdad?, Dios la pone delante de nosotros para nuestro bien. Amén. Así que sigo, fíjese. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Tú y yo fuimos llamados por el Padre. Por eso Jesús vino a morir en la cruz, porque Él nos llamó a vivir esta vida en Él. Dice, porque a los que antes conoció, o sea, a los discípulos y a todos con los que estuvo, ¿verdad?, dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Para qué nos predestinó Dios? Para ser hechos, ¿a qué? A imagen de ¿quién? Qué increíble, ¿no? Yo veo cómo los teólogos debaten esta parte de la predestinación, pero veo a pocos teólogos que no se enfocan en parecerse o tener la imagen de Cristo Jesús. Y esa es la intención de Dios, ¿verdad? Para que Él sea el primogénito entre muchos muertos. Entonces quiero ir acabando. Dice, ¿cómo puedo vivir en el Espíritu? Gálatas capítulo 5, ve conmigo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17. Ahora, ¿por qué te quiero decir esto? Hace unos días estaba leyendo la historia de David, cuando David dice que estaba ahí descansando en el palacio. Tal vez la has escuchado esta historia. Y dice que David, ¿verdad?, sale al balcón y que de repente, ¿verdad?, su mirada se clava en una mujer, ¿sabe? Dice que David dice, oh, qué hermosa está esa mujer, ¿verdad? Pero no le bastó con apreciarla, dijo, tráiganla a mi casa. Tanto así, ¿verdad?, que la lujuria lo llevó a la infidelidad y terminó acostándose con ella. Ve la intención del corazón de David. Él la ve y hay una intención de maldad en su corazón. Y dice, me voy a dar permiso. La carne, fíjate, la carne estaba ahí gobernando a David en ese momento.
¿verdad? Vemos a David como ese hombre salmista, gloria a Dios por todo lo que hace, pero él también tuvo estas luchas como tú y como yo, ¿sí? Y entonces dice que después David dice que se da cuenta, Betsabé le dice, ¿sabes qué? Quedé embarazada. Y entonces David le gana la carne, fíjate, lo gobierna la carne y empieza a decir, voy a crear un plan, voy a crear una estrategia para librarme de esto. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer? Su esposo está en guerra, mándenme traer a su esposo, ¿sí? Para que venga esta noche, beba aquí conmigo, lo voy a emborrachar para que vaya y se acueste con su esposa. Y entonces su esposa pueda decirle a él, ¿sabes qué? Estoy embarazada, tengo un hijo tuyo. Eso, fíjate el plan malvado de David. Pero al ver que este hombre, Urías, se quedó afuera del palacio y le dijo al rey, ¿cómo voy a ir a acostarme con mi esposa? Si hay hombres como en que están en guerra, luchando allá, perdiendo su vida, esforzándose, y yo aquí. Entonces yo, ¿verdad? Era un hombre leal este Urías. Era un hombre, ¿verdad? Fiel a su rey y a su posición. Y entonces David dice, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Se me cebó el plan malvadote que tenía ahí. Y entonces dice, ok, le habla a Joab y le dice, oye Joab, voy a mandar a Urías, ¿sí? Quiero que lo pongas hasta enfrente. Fíjate, otro plan malvado. Ya vamos en el segundo, ya vamos en el tercer plan malvado que tiene David. O sea, te fijas, está luchando con la carne, se está dejando gobernar por la carne. Y entonces crea este plan y dice, oye Joab, mándalo hasta enfrente Urías, y cuando se acerque el otro pueblo contrario a nosotros a atacar, todos se hacen para atrás y lo dejan a él adelante para que lo maten. Ay, qué horrible lo que está pensando David. Se está dejando gobernar por su mente, ¿verdad? Y entonces yo cuando lo estaba leyendo dije, malvado hombre perverso. Sí, lo empecé a señalar, dije, David, ¿verdad? Estaba creando este plan malvado, qué mala onda lo que él hizo. Y de repente el Espíritu Santo me dice, tú muchas veces haces eso. Tú muchas veces te has dejado gobernar por la carne, ¿verdad? Tú muchas veces has permitido que la carne te guíe, te dé dirección, ¿verdad? Y has hecho más caso a la carne que a mí. Sí. Y yo me quedé, sí, cierto, Señor, perdón, ¿no? Y luego dice que Dios manda al profeta Natán, le cuenta una historia ahí a David, ¿verdad? De una corderita, y le dice, pues tú eres como ese hombre, ¿verdad? Que se robó todo lo que tenía aquel, lo dejó sin nada y se quedó con todo. Tú eres ese hombre malvado y perverso. Así que arrepiéntete, ¿verdad? Y ahí está la recompensa. Cuando David se da cuenta, se arrepiente y Dios lo perdona. Pero él sabe, ¿verdad? Que dejó gobernarse por la carne. Y cuando se arrepiente, empieza a atender lo que Dios, la instrucción de Dios, y empieza a ejercitar su dependencia de Dios. Y después de ahí, amados, la vida de David dio un cambio impresionante. El carácter de Dios fue formado en él, y esa es la intención del Espíritu. Entonces quiero leer esto, Gálatas 5, 16, 17. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres, lo que quisieras. A esto yo le llamo la verdadera guerra espiritual. E incluso el mismo Pablo dice, la guerra no es contra potestades, es contra esto. Porque tú y yo estamos luchando con esto todos los días, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo acá conmigo? La otra vez, un domingo en la mañana, mi esposa me dice, oye Cris, ¿puedo ser vulnerable acá con ustedes? ¿Sí? ¿O quieren que les cuente una vulnerabilidad de su pastor? ¿Sí? No es cierto. No se crean. Él es perfecto. Entonces, es hermoso, vaya. Desde que lo conocí, lo amé, lo amo. Entonces, fíjense, estaba ese domingo y entonces mi esposa me dice, oye Cris, desconecta el gas porque creo que ya se va a acabar, para que lo vayamos a llenar. Y entonces yo en mi necio, hombre, todo hombre necio, sí, tenía que ser. Y le dije, no creo, dale chance, todavía nos va a durar. Cris, pero vamos a llegar en la noche, hay que bañar a nuestra hija porque el otro día va a la escuela, ¿verdad? Y necesita el agua caliente. Y yo, ya, o sea, tranquila, sí va a ver, cuando lleguemos, vas a ver, de mí te acuerdas. Y ahí estuvo Andy, por favor, que ya desconéctalo, súbelo. Y yo no, dije, en mi corazón, ¿sabes cuál era la lucha? Yo no voy a dejar que tú me mandes. Yo no voy a dejar que tú me digas qué hacer. Yo lo voy a hacer cuando quiera, no cuando tú quieras, ¿verdad? ¿Sí? Les dije que me dieran chance de ser vulnerable. Entonces mi corazón así, no me vas a ganar, mujer, ¿verdad? Me salió el poder machista ahí en ese momento.
Y entonces ya estaba yo ahí, y no lo hice. Y nos fuimos imagínate, iba a la iglesia a predicar, ¿verdad? Qué hombre tan falso era yo. Sí. Y entonces, adivinen qué pasó. Llegamos en la noche. Llegamos en la noche y sí había gas. No, no es cierto. No había gas, ¿verdad? Prendo el boiler, prende poquito y se apaga. Híjole, y dije, ahí sentí la voz del Espíritu diciéndome: eres un necio, ¿por qué no escuchaste a tu esposa? Déjame decirle algo, las esposas son bien sabias, ¿verdad? Hombres, la mujer que tienes es un regalo del Señor. Dile: eres mi regalo, vamos, volteale, sé romántico aquí. Sí, y entonces yo me quedé, estaba ahí en el patio y dije: ¿qué voy a hacer, ¿verdad? Eran las 12 de la noche y yo: ¿qué voy a hacer? Dije: pues bueno, ahorita me voy. Y entonces Andy dice: oye, ¿qué pasó? ¿Ya prendiste el boiler? Y adivinen qué le dije. Le dije: oye Andy, antes de seguir, quiero decirte algo. Aprendí hoy algo del Señor. Mi necedad me ganó, pero hoy estoy arrepentido, le pedí perdón y quiero empezar a caminar en el Espíritu. Quiero ser más obediente y atender a tu sabiduría. Y ella dice, y se quedó así, ¿verdad? Y entonces le digo: entonces te voy a decir lo que va a pasar, pero quiero que tú también vivas eso, ¿verdad? No me regañes, ¿sí? Yo voy a medir si estás en la carne o en el Espíritu, ¿verdad? Bien astuto, ¿no? Ya tenía todo un plan. Y la verdad es que me dijo: ves, te dije, Chris, ¿por qué no hiciste caso? Y le dije: Andy, tranquila, no te dejes gobernar por la carne, ¿sí? No lo permitas. Va a cruz, le puse una cruz y dije: Espíritu, sé sobre ella. Pero estamos en esta lucha constante, ¿me entiendes acá? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces la Biblia nos dice, ¿verdad? No satisfaga los deseos de la carne, ¿verdad? Porque hay esta lucha constante. Entonces Pablo nos enseña una gran verdad. Esas luchas que tú y yo tenemos, nada en este mundo van a poder vencerlas. Ni los méritos, ¿verdad? Ni lo que hagamos por Dios, sino solamente el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿verdad? Va a quitarle el dominio y el gobierno a la carne que constantemente nos ataca y nos acusa. Es más, déjame decirte algo. ¿Estás listo? No sé si tenerle más miedo al diablo o a mi carne. Incluso a veces le echamos más la culpa al diablo. Es que el diablo astuto, me engañó. Sí. Y estabas ahí, ¿verdad? Tú ahí viendo esa televisión y el diablo me está convenciendo de que la compre, ¿verdad? Pero sé que me voy a endeudar, ¿no? Y la carne ahí está: sí, vamos, va a salir todo bien, no, vamos. Pero mi esposa, ¿qué va a decir? ¿Verdad? Entonces la intención de esto, ¿verdad? Pablo nos enseña cómo vivir en el Espíritu, y es atender constantemente a Dios, es escucharlo constantemente a Él. ¿Cómo puedo saber si estoy viviendo en el Espíritu? Con esto quiero acabar. Fíjate, quiero leer el último versículo, los últimos versos. En el mismo capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 y 25 dice lo siguiente: ¿cómo puedo saber yo si estoy viviendo bajo el Espíritu? Dice ahí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. A ver, ahí está apareciendo. ¿Lo leemos juntos? Dice ahí: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, a ver más alto, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, ágape austrano, humildad y control propio. ¿Sí? Dice: y no existen leyes contra esas cosas. Fíjate lo que está diciendo Pablo. ¿Sí? ¿Cómo puedes medir si estás viviendo en el Espíritu? Cuando empiezas a crecer en estos frutos. Cuando tú y yo empezamos a crecer en esto. Cuando tú y yo empezamos a ser más pacientes, a tener un amor maduro, ¿verdad? A tener paciencia, a tener paz, mansedumbre, ¿verdad? A tener dominio propio. Esa es la intención del Espíritu Santo sobre nosotros. Yo lo tres oraba y decía: Espíritu Santo, tal vez a veces oramos mucho por dame este don, quiero este don, pero muchas veces le pedimos al Espíritu Santo que nos dé los frutos. Y creo que si hay un fruto, creo que es más importante los frutos en nosotros del Espíritu, porque un carácter guiado por el Espíritu Santo
puede usar correctamente un don del Espíritu Santo. Amén. Entonces la intención de Dios a través de su Espíritu, ¿verdad? No es solo que podamos tener cosas así como increíbles de Él, sino que nosotros seamos transformados por Él. Fíjate, el último versículo dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y la palabra andemos viene del griego estigeo, que significa, o sea, cuidemos nuestra vida y caminemos en una línea recta. Qué increíble, ¿verdad? Lo que está diciendo Pablo. Entonces Pablo está diciendo, si vivimos por el Espíritu, estigeo, cuida tu vida, camina en la línea recta que el Espíritu Santo quiere darte, ¿verdad? Porque así, de esa manera, entonces nosotros vamos a poder experimentar esta vida en el Espíritu. Amén. Sí, esta es la vida que Dios nos prometió. Este es el regalo que Dios nos dio. Porque antes de Cristo, ¿verdad? No había esta persona, el Espíritu Santo, como lo vemos a través de la gracia extendida de Cristo Jesús. Y ahora tú y yo podemos vivir esta realidad en nosotros. Piensa en cuánto le bendecería a tu familia que tú y yo fuéramos transformados por esta gran verdad. Cuánto tu familia te agradecería y te diría: papá, veo más paciencia en ti. Y tú: es que estoy caminando en el Espíritu, es que estoy viviendo en el Espíritu. Papá, veo que estás orando más, estás leyendo la Biblia. A ver, enséñame lo que Dios te está hablando, ¿verdad? Papá, veo humildad en ti, ¿verdad? Aun cuando mi mamá te regaña, estás ahí sumiso. Qué bendición traería esto, amén. Así que yo quiero decirte esto: Dios nos formó para estar llenos de Él a través de su Espíritu Santo. Un río fue diseñado para llevar agua y no puede estar seco. Así que Dios nos diseñó para estar llenos de Él todo el tiempo, pues somos seres espirituales que no podemos vivir secos. Amén. A medida que tú y yo intensifiquemos esta vida en el Espíritu, entonces adivina qué: el Espíritu va a estar fuerte en nosotros. Entonces imagínate, quiero terminar con esto. Si tú y yo le damos más poder a la carne, se va a levantar y va a estar musculoso. Entonces, si no alimentamos al Espíritu, el Espíritu va a estar débil. Entonces, cuando quiera luchar el Espíritu contra la carne, ¿quién va a ganar? La carne, ¿verdad? Porque le dimos, atendimos más a nuestros placeres humanos y mundanos, atendimos más a nuestros deseos carnales, ¿verdad? Que atender la vida en el Espíritu. Y quiero terminar con esto. A veces hay momentos en donde el Espíritu te está llamando, te dice: ven, quiero saciarte con mis verdades, quiero saciarte con mi presencia. Pero también la carne te está diciendo: ven, ¿verdad? No vayas a orar, vente a ver la serie de Narcos aquí en Netflix. La carne te va a decir eso. Y tú no, vas a estar en esa decisión, en esa guerra espiritual en lo profundo de tu corazón. Y Dios dice que Él nos ha dado la fuerza para que tú y yo podamos atender a las cosas del Espíritu. Ese es el regalo también de la resurrección de Cristo, que Él ha dado a su Espíritu Santo en nosotros para guiarnos a esta vida y que juntos podamos vencer, ¿verdad?, a la carne. Podamos cada día, ¿verdad?, debilitar más a la carne. Amén. Necesitamos debilitar a la carne, luchar a toda costa. Y Dios desea una iglesia que esté luchando contra la carne, porque si hay una iglesia que está atendiendo a la vida del Espíritu, entonces tú y yo vamos a ver cosas grandes de Él. Cosas que eran imposibles, vamos a verlas posibles en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Amén. ¿Alguien está de acuerdo acá conmigo? Ponte ahí de pie, ahí en tu lugar, y quiero que oremos juntos y que le digas: Espíritu Santo, dame fuerza. Vamos ahí, tú a solas con Él. Tú sabes las luchas que tienes, tú sabes los deseos con los que estás luchando, tú sabes cómo la carne te está llamando, tú sabes cuáles son las tentaciones a las que te estás enfrentando el día de hoy. Pero el Espíritu Santo te dice: Jesús dio una promesa, que yo estaría contigo y yo te voy a dar las fuerzas para que puedas vencer toda tentación. Yo te voy a dar las fuerzas para que puedas someter a la carne. Tú no puedes solo, dice Dios. Tal vez has intentado hacerlo solo, tal vez has intentado cambiar solo. El Señor te dice: tú no puedes solo, pero yo estoy dispuesto a ayudarte. Yo estoy dispuesto a transformarte. Yo estoy dispuesto a ser una persona nueva en ti.
Vamos, iglesia, dile gracias por eso, Espíritu Santo, ayúdame. Vamos, dile. Él escucha nuestras oraciones. Él nos escucha, el Espíritu Santo nos escucha. Así que proclama con tus labios, dile: Espíritu Santo, ayúdame. Dame la fuerza para no caer ante las tentaciones de la carne. Dame la fuerza para no estar pensando en las cosas de la carne y comenzar a enfocar mi mente en las cosas espirituales. Vamos, el Espíritu Santo te está llenando aquí. Él está aquí, Él está aquí. Espíritu, sigue obrando en cada corazón. Sigue obrando. Dios te dice, ¿verdad? Eso con lo que tú has luchado, ese gigante que no has derribado, dice: yo te voy a ayudar el día de hoy a vencer. Pero tú necesitas responder. Tú necesitas hacerte responsable y decir: Señor, voy a estar aquí día tras día buscándote, en oración, en la lectura de tu palabra, en congregarme, Señor, ser fiel en mi congregación. Aquí voy a estar, Señor. Aquí voy a estar porque necesito tu vida, la vida de Dios en mí. Vamos, iglesia, vamos, tú dile a Él con tus propias palabras. Dile: Espíritu Santo, lléname, transfórmame, haz tu obra nueva en mí. Haz tu obra nueva en mí. La transformación en tu vida, en tu carácter, no te lo va a dar el tiempo que tienes siendo cristiano, te lo va a dar el tiempo que tú pasas cerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesto. Él te está preguntando: ¿quieres que esté contigo? ¿Quieres que te ayude? Dame la oportunidad. Dame, cédeme tus derechos. Depende de mí. Depende de mí. Escúchame. Atente a mi voz. Disciplínate en escucharme a mí. Y yo te voy a ayudar a vencer todas esas cosas con las que te estás enfrentando dentro de ti. Señor, pero acércate a mí. Amado Espíritu Santo, yo te pido que seas tú en cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Espíritu, renueva, restaura, danos entendimiento de tu palabra. Renueva nuestra mente, Dios. Renueva nuestra mente, Espíritu Santo. Aquí estamos, amado Señor. Aquí estamos. Ahorita yo te decía que es importante tener esta relación con el Espíritu Santo, pero también te decía al principio que la Biblia nos enseña que llevemos las cargas los unos a los otros. Así que vamos a hacer algo que también es espiritual. El que tienes a tu costado, vamos, ora por él. Ora por él. Ora por esa persona que tienes a tu lado izquierdo o derecho. Ora por ella y dile: Señor, yo te pido que tú le traigas fuerza, Señor. Que toda lucha, Señor, que hoy él se está enfrentando, Señor, que él pueda saber que no es más grande que tú. Vamos, ora por esa persona. Ora por tu hermano. Ora por tu hermana. Sí, Señor. Yo quiero decirte algo: no luchas solo. Dios está contigo, pero también la iglesia está contigo. Cada uno de los que estamos aquí no estamos solos. Hay personas a nuestro alrededor por las cuales también somos bendecidos y somos animados en el Espíritu. Así que vamos, ora ahí por el que tienes a un lado. Vamos, ora por él. Abrázalo si tienes que abrazarlo. Si Dios te da una palabra, dásela. Vamos. No te quedes ahí mirando. No te quedes sin que nadie ore por ti o tú no ores por nadie. Vamos, acércate. Dios no necesita tus grandes palabras, necesita tu corazón. Una oración genuina por tu hermano. Ora por él. Señor, yo oro, Padre, para que tu Espíritu Santo le reste poder a la carne y para que el hombre espiritual hoy se fortalezca a través de la palabra, a través de la comunión los unos con los otros, Señor. Aquí estamos, Espíritu Santo. Sé tú en cada uno de mis hermanos. Bendícele, Señor, con toda bendición espiritual. Señor, quita todo peso y todo yugo que les impide ser libres. Hoy, Espíritu Santo, tú quebrantas todo yugo y pones el yugo de Cristo y nos formas, Señor, para parecernos más a tu Hijo Jesús,
Vamos, ora esto sobre tu hermano, sobre tu hermana. Dile: Señor, que se parezca más a tu Hijo Jesús, que se cumpla tu palabra, mi hermano. Que su carácter, Señor, sea como el de Cristo, que su mente sea como la de Cristo. Ayúdanos, Señor. Queremos parecernos a Él, a Cristo Jesús. Queremos parecernos a esa persona hermosa, a tu Hijo amado, Señor. Gracias te doy por esta familia que está aquí, por esta iglesia hermosa. Sigue haciendo tu obra, Señor. Sigue encendiendo sus corazones, Señor, y ese deseo más y más por ti, Señor. Vamos, ora ahí fuerte, ferviente, clama por tu hermano. Dile: no estás solo, aquí estamos juntos, estamos luchando juntos. Vamos juntos caminando en este camino de la fe. Dile: vamos a estar juntos, permaneciendo hasta el final, guiados por el Espíritu Santo. Amén, Jesús. Amén. Gracias, Jesús, por este tiempo, Señor, por tu palabra. Gracias por los hermanos que extienden su mano, Señor, para orar unos por otros, porque así tu palabra nos deja la instrucción, Señor, de que nos animemos unos a otros, nos exhortemos y oremos unos por otros, Señor, porque este es tu plan, esta es tu iglesia, Señor. Esta es la familia que tú deseas, Señor, que formemos y tengamos para ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Padre, yo te pido que bendigas a cada persona aquí presente, Señor, que la gracia y el amor de Jesús esté sobre tu vida, que tu corazón reciba su palabra en tierra fértil, que produzca fruto a lo largo de estos días de esta semana, que este mensaje, esta oración que hoy el pastor Chris ha hecho por nosotros sea el inicio de algo nuevo en tu vida, que el Espíritu Santo te fortalezca y que hoy no solamente se quede en lo emocional, sino que trascienda y se quede en tu espíritu y produzca fruto. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dar un aplauso al Señor Jesús.